El silencio en la barra de aquel bar de barrio en Sevilla era casi reconfortante, roto solo por el leve murmullo del televisor y el tintineo de hielos en vasos de cristal. El viejo, sentado en su taburete de siempre, mantenía la mirada fija en su copa de whisky. Sus manos, arrugadas por los años y marcadas por manchas de la edad, rodeaban el vaso con una quietud inquebrantable. Se llamaba Lorenzo Álvarez. 8 décadas pesaban sobre sus espaldas, y una leve cojera le hacía mover el cuerpo con un ritmo pausado, pero digno. Aquel miércoles por la noche, 5 hombres jóvenes entraron con el paso seguro de quienes están acostumbrados a la acción. Pelo corto, mirada alerta, camisetas ajustadas y una energía que desentonaba con la calma del local. Eran militares, eso era evidente, probablemente del cuartel de operaciones especiales en Morón. Uno de ellos, el más impulsivo, se acercó al anciano con una sonrisa cargada de arrogancia. «¿Seguro que está en el sitio correcto, abuelo?», preguntó, dejando caer su mochila en el taburete contiguo. Lorenzo no respondió. Siguió observando su bebida, como si las palabras se hubiesen perdido entre los ecos de su memoria. El joven insistió, ahora con una risa seca que se sumó a las carcajadas de sus compañeros desde una mesa cercana. «No me diga que ese parche en su chaqueta es de verdad. ¿Lo compró en un mercadillo?», dijo, señalando el emblema raído cosido al hombro izquierdo del viejo abrigo militar. Lorenzo deslizó la chaqueta hacia sí sin inmutarse. «Es solo un parche viejo», respondió con voz grave, casi áspera. Esa respuesta no sentó bien. Los jóvenes, curtidos en misiones modernas pero aún carentes de perspectiva, se removieron. El respeto no se gana solo con edad, pensaron, sino con pruebas. Uno de ellos se puso en pie, cuerpo fornido, mirada desafiante. «¿Qué unidad era esa, abuelo?», preguntó. El tono ya no era de burla, sino de sospecha. En su mundo, la posibilidad de que alguien simulase haber servido era una ofensa imperdonable. El aire se tensó. La camarera, Carmen, les observaba desde el otro extremo del bar. Llevaba más de 20 años sirviendo allí. Sabía que Lorenzo era un hombre reservado, que jamás contaba batallitas ni alardeaba. Sabía también que esos chavales estaban jugando con fuego sin saberlo. «Era hace mucho», dijo Lorenzo finalmente, casi como si hablara para sí. Los chicos no se conformaron. Lo rodearon poco a poco, con una mezcla de desafío e incredulidad. El viejo no se movía. Solo sus ojos, azul pálido y llenos de una profundidad imposible de imitar, les devolvían la mirada. No con miedo, ni con enfado. Con un cansancio ancestral. Con la paciencia del que ha visto demasiadas cosas para discutir por una. Pero el silencio no era suficiente. Y uno de ellos, llamado Jorge, se acercó más de la cuenta. Tocó el parche. Quiso reírse otra vez. Entonces, Lorenzo recordó. Por un instante, el bar desapareció. El whisky se convirtió en sangre. El murmullo del televisor en el rugido de un NH-90 sobrevolando una ladera afgana. El parche, nuevo entonces, había sido cosido por un compañero antes de una misión de la que casi nadie volvió. Cuando regresó al presente, todo seguía igual, excepto su mirada, que ahora era fuego contenido. Jorge no lo notó, pero alguien más sí lo hizo. Carmen, que ya se había ido al pequeño despacho, marcaba un número que guardaba desde hace años. Un general retirado le había dicho: «Si alguna vez Lorenzo está en problemas y no es cosa de policía, llama. No preguntes, solo llama». El teléfono sonó 2 veces. Al otro lado, una voz profesional respondió. Carmen solo dijo una frase: «Lorenzo Álvarez, Bar El Álamo». Hay problemas, y entonces, todo cambió. La respuesta fue casi inmediata. Mientras Carmen colgaba el teléfono, en un centro de operaciones del Ejército del Aire en Torrejón de Ardoz,
Un suboficial observaba la pantalla de su ordenador con creciente inquietud. El nombre Lorenzo Álvarez no solo aparecía en su base de datos. Emergía entre capas de protocolos de seguridad con una designación que no había visto en sus años de servicio. Acceso restringido, nivel rojo. Solo 2 palabras. Eran legibles entre las líneas censuradas. Operación Cierzo. Izunta. Unidad Dita Titán. El suboficial tragó saliva, descolgó el teléfono de línea directa y marcó el número de su comandante. Lo que había leído no se explicaba, se obedecía. Mientras tanto, en el bar, la tensión había alcanzado su punto más alto. Jorge seguía con el dedo sobre el parche de Lorenzo, una sonrisa de desprecio en los labios. Otro del grupo murmuró algo, y ya los 5 se acercaban, formando una media luna de cuerpos jóvenes alrededor del anciano. La escena tenía algo de cruel y desproporcionado. Un hombre de 80 años, cojo, contra 5 militares en activo. Lorenzo seguía sin moverse. No por miedo, sino por una decisión silenciosa de no jugar su juego, de no rebajarse al orgullo ajeno. Fue Jorge quien rompió el equilibrio. Le cogió del brazo con firmeza y murmuró: «Vamos a dar un paseo, a ver si los de la base te reconocen. Igual te cae una denuncia por suplantación». Lorenzo no se resistió, pero en su mirada se encendió algo. Un brillo glacial, contenido, que heló la sangre de un par de los presentes. Carmen salió corriendo del despacho, sabiendo que el tiempo jugaba en contra. «¡Déjalo en paz!», gritó. Pero nadie escuchaba ya. Entonces sucedió. La puerta del bar se abrió de golpe, haciendo que la campanilla sobre ella chillara, como si presintiera lo que estaba por llegar. El aire fresco de la noche sevillana se coló dentro. Afuera, 3 SUVs negros se habían detenido sin hacer ruido. De ellos, bajaron 6 hombres vestidos de civil. Trajes oscuros, expresión pétrea, movimientos precisos. No eran policías, no eran soldados comunes. Eran otra cosa, algo más alto, más serio. Todos los presentes se giraron. Incluso Jorge soltó a Lorenzo, como si sus dedos hubieran tocado fuego. Al frente del grupo, un hombre de unos 50 años, cabello entrecano y ojos de granito, cruzó el local sin vacilar. Se plantó frente a Lorenzo, ignorando por completo a los jóvenes. El silencio era total, y entonces ocurrió lo impensable. El hombre se cuadró, llevando la mano derecha a la sien, con una perfección casi dolorosa. Fue un saludo militar tan rígido, tan puro, que hizo que varios de los soldados más jóvenes se pusieran de pie involuntariamente. Su voz resonó como un eco solemne. «Don Lorenzo Álvarez». «Es un honor, señor». Jorge retrocedió un paso. El resto del equipo también. Sabían quién era el hombre que acababa de entrar. Coronel Diego Valverde, comandante de operaciones especiales en la zona sur. Un nombre que imponía incluso entre los mejores. Pero lo que no podían entender era por qué estaba allí, saludando al viejo como si fuese un general de leyenda. Y lo peor, estaba por comenzar. El coronel Valverde mantuvo el saludo un instante más, antes de bajar la mano con lentitud y respeto. Sus ojos no se apartaban de Lorenzo, como si esperara instrucciones de él, no al revés. El viejo asintió apenas, una inclinación leve, pero sí. Pero suficiente. El gesto fue como una orden tácita. La tensión se relajó. Para todos menos los 5 jóvenes. Jorge tragó saliva. Su rostro había perdido toda arrogancia. Su cuerpo, antes tenso por la euforia del enfrentamiento, ahora parecía hundirse bajo el peso de la incomprensión. Nadie les había preparado para esto. Para que el hombre al que habían despreciado fuese recibido con honores por el mismísimo coronel de su unidad. Valverde giró la cabeza y clavó la mirada en Jorge y su grupo. Su voz bajó de tono, pero ganó en firmeza. «¿Qué creéis que estáis haciendo?», preguntó, con una calma más aterradora que cualquier grito. Jorge abrió la boca, pero solo logró un tartamudeo.
Fue su compañero Ramiro quien se atrevió a hablar. Pensamos que era un impostor, señor. Un caso de suplantación. ¿De esos de falsa veteranía? El coronel dio un paso hacia ellos. No necesitó más. Los 5 hombres se alinearon inconscientemente, como si estuvieran en una formación oficial. Valverde no les gritó. No lo necesitaba. Su voz adquirió una gravedad que parecía pesar en los pulmones. Sois soldados de élite, formados para discernir, no para actuar como adolescentes en un bar, y mucho menos para humillar a alguien que hizo posible que vosotras, unidades, existan. Se giró hacia el resto del bar, donde los pocos clientes observaban en silencio absoluto. Algunos no entendían lo que estaba pasando, pero sabían que asistían a algo extraordinario. Este hombre, continuó el coronel, señalando a Lorenzo, no necesita defenderse, porque su historia ya nos defendió a todos. Fue él quien contuvo la línea en el paso de Fisterra durante 17 horas, mientras su equipo caía 1 a 1. Él quien cruzó la frontera de Laos en el 72, en una operación negada incluso por los propios ministros. Él quien diseñó los protocolos de combate cuerpo a cuerpo que vosotros aprendisteis en vuestros primeros meses de formación. Los jóvenes no pestañeaban. Jorge apretaba los dientes. Ramiro bajaba la mirada. «¿Y ese parche que os parece una broma?», prosiguió Valverde, con una pausa solemne. «Ese es el emblema de Titán. Unidad clandestina, inexistente en archivos, pero real en los recuerdos de los que sobrevivieron. De los pocos que conocieron el verdadero miedo y regresaron con la carga de la memoria». Volvió la vista hacia Lorenzo. Sus palabras fueron suaves, casi reverenciales. «Usted fue Titán 3, ¿verdad, señor?». El bar se quedó sin aliento. Nadie comprendía del todo, pero sabían que acababan de oír algo que no estaba destinado a ser público. Un nombre, un número, y el peso de una historia no contada. Titán 3, como si dijeran el nombre de un dios. Los 5 soldados sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Las leyendas de entrenamiento no eran cuentos, eran carne y hueso, y estaban allí, frente a ellos. El verdadero problema no había sido molestar a un anciano. El verdadero problema era haber olvidado lo que significaba servir. El coronel Valverde dio un paso atrás, permitiendo a Lorenzo un poco de aire, como si el simple hecho de estar cerca de él fuese una muestra de reverencia. Luego se volvió hacia sus hombres, ahora desprovistos de toda soberbia. La autoridad del coronel no era lo que les pesaba, era la vergüenza. «A mi despacho. 5 en punto». «Todos», dijo Valverde con un tono gélido, sin necesidad de elevar la voz. La sentencia estaba pronunciada. Lorenzo se había mantenido en silencio. Sus ojos, pálidos como la ceniza, no juzgaban, pero tampoco perdonaban. Era la mirada de alguien que había visto más allá del horror, más allá del tiempo, y que comprendía el precio de cada error. El coronel se giró una última vez hacia él, esta vez con un leve gesto de humanidad. «Permítanos acompañarle a casa, don Lorenzo. Es lo mínimo que podemos hacer». Lorenzo negó con un leve movimiento. «Gracias, coronel, pero estoy bien. Solo quería terminar mi copa en paz». Valverde dudó un momento. Luego se volvió hacia su asistente. «Encárgate de que este bar esté en su cuenta durante el próximo año, y que se respete su sitio». ¿Sí? «Siempre». Carmen asintió, aún con los ojos húmedos. Había visto mucho en sus 20 años detrás de la barra, pero aquello era otra cosa. Algo sagrado. Mientras los operadores salían del bar como sombras derrotadas, Lorenzo retomó su asiento. Su copa seguía allí, intacta, como si todo lo ocurrido hubiese sido una ráfaga de viento. Pero algo en su rostro había cambiado. Una tristeza antigua, como una herida mal cerrada, asomaba en la comisura de sus labios. «Sabe, coronel», dijo con voz ronca, sin mirar a nadie en particular. «El uniforme, las medallas, los parches,
Todo eso desaparece con los años. Lo que queda es el hombre que está a tu lado. Y si no haces lo imposible por traerlo de vuelta, entonces nada de eso sirve. Nadie respondió. Nadie se atrevía. Lorenzo se levantó despacio, dejando unas monedas sobre la barra por pura costumbre. Tomó su chaqueta con una delicadeza casi ceremonial y acarició el parche desgastado con el pulgar. Por un instante, volvió a ver la selva. El barro. El humo. A su comandante muriendo en sus brazos, arrancándose el parche de titán del uniforme y entregándoselo a él. «Eres el último», le había dicho, ahogado en sangre. «No dejes que nos olviden». El peso de ese gesto aún vivía en sus dedos. No era un símbolo, era una lápida. Lorenzo salió del bar sin decir adiós, y nadie lo detuvo. Porque a veces, el silencio es el único honor digno de los que regresan. Dentro, Carmen se quedó mirando la puerta abierta, con el corazón aún encogido. Los presentes sabían que habían presenciado algo irrepetible, pero la historia no había terminado. Estaba a punto de empezar su eco más profundo. A la mañana siguiente, el cuartel de operaciones especiales en Morón de la Frontera vibraba con un silencio tenso. No era el bullicio habitual del amanecer, ni el paso firme de los soldados camino al entrenamiento. Era un silencio de castigo, de expectativa. A las 5 sus, los 5 operadores estaban alineados frente al despacho del coronel Valverde, con el rostro aún marcado por la humillación de la noche anterior. No fueron despedidos. El ejército no desperdicia a sus activos con facilidad, y ellos seguían siendo soldados capaces. Pero la sanción fue clara y contundente. 1 mes fuera de servicio operativo, relegados a formación intensiva en historia militar, ética del mando y legado de unidades especiales. Los días que siguieron fueron duros, pero no físicamente. Lo físico era lo fácil. Lo realmente difícil fue pasar horas en los archivos de la base, leyendo informes desclasificados, cartas de soldados, partes de operaciones que jamás salieron a la luz pública. Cada documento, una lección. Cada nombre, una advertencia. Allí encontraron referencias vagas, apenas visibles, a la unidad Titán. Ninguna foto, ningún listado completo. Solo fragmentos. Misiones en Bosnia. Infiltraciones en Argelia. Un supuesto sabotaje en el Cáucaso en el año 1989. Siempre negadas. Siempre bajo la categoría de nunca existió. Pero el nombre Álvarez, L, aparecía más veces de lo que esperaban. A veces como enlace. Otras como líder. Una vez, incluso, como único superviviente. Eso último les costó dormir. Por la noche, los 5 se reunían en silencio. Sin bromas. Sin cervezas. Leían, escribían informes sobre lo que entendían del concepto de honor, de la herencia militar, de lo que significa portar un uniforme. Jorge fue el primero en cambiar. Su ego se resquebrajó. Luego vino Ramiro y así sucesivamente. En menos de 3 semanas, eran otros. No en habilidades, sino en conciencia. El día 23, una carta oficial del comandante de la base llegó a una pequeña casa en las afueras de Dos Hermanas. Era una disculpa formal, firmada a mano, acompañada de una oferta de atención médica gratuita y vitalicia en el hospital militar. Pero Lorenzo no la aceptó. Lo que más valoraba no podía comprarse ni recompensarse. Era su silencio, su whisky y su Anonyme Bordeaux. Pero el destino, testarudo, no había terminado con ellos. Una semana más tarde, el mismo Jorge cruzó la puerta del bar El Álamo. Vestía ropa civil, sin insignias, sin arrogancia. Sus pasos eran lentos, casi tímidos. Carmen, tras la barra, lo miró con desconfianza, pero no lo detuvo. Lorenzo estaba en su sitio de siempre. Mismo taburete, misma copa. «Buenas noches, señor», dijo Jorge, sin alzar la voz. Lorenzo giró la cabeza.
Le bastó una mirada para notar el cambio. Aquel muchacho no era el mismo. ¿Vienes a decir algo, hijo?, preguntó con calma. Vengo a disculparme, respondió Jorge, tragando saliva. Por todo no hay excusa, solo vergüenza. Lorenzo asintió y señaló el taburete libre a su lado. Siéntate, ya es un comienzo. Y por primera vez, compartieron silencio, un silencio que ya no era de distancia, sino de respeto. El aire en el bar. El álamo aquella noche era distinto, más denso, no por tensión, sino por significado. Jorge y Lorenzo, separados por casi medio siglo de experiencias, compartían un mismo espacio sin necesidad de palabras. Carmen, en silencio tras la barra, le sirvió otro whisky sin que nadie lo pidiera. Jorge apenas lo tocó. Estaba demasiado ocupado midiendo cada palabra que pensaba decir. Aprendí más en estas semanas que en años de servicio, dijo finalmente, con la voz áspera, cargada de vergüenza y humildad. Lorenzo no lo interrumpió. Simplemente escuchaba, como quien sabe que el silencio es a veces más terapéutico que cualquier consejo. No sabía lo que era respeto, continuó Jorge. Creía que lo entendía, que bastaba conseguir órdenes y mantener disciplina. Pero respeto es otra cosa. Es reconocer el sacrificio aunque no esté escrito en ningún libro. Lorenzo giró lentamente su copa en la barra, observando el vórtice del licor como si en él se escondieran sus recuerdos. Luego habló, con ese tono pausado que no busca aleccionar, sino compartir. En mi tiempo, nadie buscaba reconocimiento. Lo único que importaba era volver con los tuyos. Y si no podías hacerlo, asegurarte de que tu compañero sí lo hiciera. El resto es ruido. Jorge bajó la mirada, apretó los dientes. No lloró, pero estuvo cerca. La primera vez que oí hablar de Titán fue en una historia que uno de mis instructores nos contaba como si fuese leyenda urbana. Un equipo tan secreto que ni el ejército admitía su existencia. Pensé que era parte de la mística para mantenernos motivados. Y sin embargo, interrumpió Lorenzo suavemente. Aquí estoy. Jorge asintió, incapaz de responder. El reloj marcaba las 21:47. El bar estaba medio vacío. Solo quedaban dos parroquianos jugando dominó en una esquina, una pareja joven hablando bajito y ellos dos. En ese instante, todo lo que había ocurrido parecía lejano, casi irreal. Pero entonces Lorenzo dijo algo que partió la noche en dos. ¿Sabes cuál fue mi última misión, Jorge? El joven negó con la cabeza, conteniendo la respiración. Bosnia. Infiltración profunda, año 5. Nuestra orden era localizar y eliminar un comandante paramilitar que dirigía matanzas contra civiles. Lo encontramos, pero con él había una niña. Su hija. Ningún informe lo mencionaba. Tenía 7 años. Guardó silencio un instante, luego prosiguió. Podía haberla dejado. O hacer lo impensable. Nadie me hubiese juzgado. Pero la tomé en brazos, caminé 40 kilómetros por las montañas con ella dormida sobre mi hombro. Cuando la entregué a los cascos azules, me retiré. Jorge lo miró, pasmado. No por la dureza del relato, sino por la ternura final. ¿Y ella?, preguntó. Lorenzo sonrió levemente por primera vez esa noche. Vive en Valencia, es médica. Me escribe cada Navidad. El silencio regresó, pero ya no era incómodo. Era sagrado. Al final, Jorge, añadió Lorenzo mientras apuraba su whisky, no se trata de cuántos combates ganaste. Se trata de a quién lograste salvar. La lección estaba completa, pero aún quedaban piezas por colocar en el tablero, y el pasado aún tenía cuentas pendientes. Los días siguientes pasaron sin sobresaltos visibles, pero bajo la superficie algo se movía. En el cuartel, los 5 operadores cumplían con su castigo. Leían, escribían, reflexionaban, pero también preguntaban. Cada uno, por su cuenta,
intentaba averiguar más sobre aquella unidad fantasma llamada Titán. Lo que encontraron fue escaso, fragmentado y perturbador. Misiones imposibles, selladas con tinta negra. Informes tachados, referencias a operaciones en lugares donde España jamás reconoció presencia militar. Nombres sin rostros. Pero una constante se repetía: Lorenzo Álvarez. Mientras tanto, en una oficina del Ministerio de Defensa en Madrid, el general retirado Alfonso Bellido recibía una notificación confidencial. El sistema había registrado actividad sobre Titán en canales oficiales. Palabras clave como Cierzo, Sombras y Álvarez habían sido activadas. Bellido, hombre de rostro curtido y manos temblorosas, abrió un viejo archivador metálico donde solo quedaban 3 carpetas. La del medio tenía un nombre manuscrito: Titán. La dejó sobre la mesa, respiró hondo y marcó un número directo. Necesito una autorización especial para activar protocolo delegado, dijo. El último de ellos ha sido reconocido. Y ha hablado. De vuelta en Sevilla, Jorge seguía visitando a Lorenzo cada noche. A veces hablaban, a veces simplemente compartían silencio. Pero el vínculo se fortalecía con cada conversación. Los otros 4 del equipo comenzaron a unirse poco a poco. Primero por curiosidad, luego por respeto. Una noche, mientras Lorenzo observaba la televisión sin prestar atención real, Carmen se acercó con una caja de madera. Esto llegó esta mañana, sin remitente. Solo decía tu nombre. Lo dejó sobre la barra. Es pesada. Lorenzo la miró en silencio unos segundos antes de levantar la tapa. Dentro había una pistola Beretta 92 FS, perfectamente conservada. Un sobre con bordes envejecidos la acompañaba. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una nota breve. Nunca nos olvidamos de ti. Lo prometido es deuda. T. Quats. Lorenzo apretó la mandíbula. Nadie había pronunciado ese nombre en más de 30 años. Testius IV era el último líder de Titán antes de la disolución no oficial de la unidad, dado por muerto en Angola. Pero si esa nota era real, alguien más seguía con vida, y lo sabía. Jorge, al ver su expresión, se acercó. Todo bien, señor. Lorenzo asintió lentamente, pero sus ojos brillaban con algo nuevo. Inquietud. Algo se había activado con su regreso a la memoria colectiva. Algo que no debía regresar. Jorge, escúchame bien, dijo con seriedad contenida. Si algún día alguien te pregunta por mí y no llevan uniforme español, no digas una palabra. ¿Entendido? Jorge asintió sin dudar. El aire en el bar se había vuelto más frío, más tenso, porque cuando las sombras del pasado regresan, nunca lo hacen solas, y Lorenzo lo sabía mejor que nadie. Aquella noche, Lorenzo no volvió directamente a casa. Caminó por las calles silenciosas de Sevilla, con la caja de madera bien sujeta bajo el brazo y la mente atrapada en recuerdos que creía enterrados. No eran simples imágenes, eran sensaciones. El olor del polvo de Kabul, el chillido lejano de un helicóptero descendiendo en silencio, el tacto de una radio empapada de sangre en su mano. Titán. No era solo un nombre. Era una cicatriz profunda en la historia que nadie quiso recordar. Cuando llegó a su pequeño piso en el barrio de Triana, colocó la caja en el centro de la mesa y encendió la luz tenue de una lámpara de escritorio. Sacó una vieja carpeta, escondida tras paneles falsos de una estantería. Dentro había documentos envejecidos, fotos desvaídas y una carta sin abrir, sellada con cera roja. Nunca la leyó, porque sabía de quién venía y temía lo que diría. Con manos firmes, rompió el sello. La carta era breve, 3 líneas. Si algún día recibes esta caja, significará que he fallado en mantener el olvido. Lo que viene ahora es decisión tuya, pero si vuelves a actuar, no lo hagas solo. T4.
No decía fecha, no decía lugar, solo esa advertencia. Lorenzo cerró los ojos. Durante décadas, había vivido con la esperanza de que el mundo había cambiado, que ya no necesitaban a hombres como él, que las sombras quedaban atrás. Pero al parecer no era así. A la mañana siguiente, Jorge lo esperaba en el bar. No estaba solo. Los otros 4 operadores lo acompañaban, no con actitud de soldados dispuestos a cuestionar, sino como hombres que querían entender. Había algo en sus rostros que no se veía en las formaciones ni en los informes: humildad. «Señor Álvarez», dijo Jorge con respeto, «sabemos que algo está ocurriendo. Lo vimos en su rostro anoche. Queremos ayudar». Lorenzo los miró detenidamente. En otro tiempo, los habría rechazado. Los habría considerado demasiado jóvenes, demasiado inexpertos, demasiado vivos. Pero ya no era ese tiempo. Y algo en su interior, algo que llevaba mucho sin sentirse, comenzó a agitarse. «¿Estáis dispuestos a obedecer sin entender?», preguntó. «Sí, señor», respondieron al unísono. «¿A actuar sabiendo que no habrá medallas, ni informes, ni reconocimientos?». «Sí, señor». Lorenzo asintió. Por primera vez en años, sentía que el peso que cargaba podía empezar a dividirse. Sacó del bolsillo una pequeña fotografía, arrugada y en blanco y negro. 4 hombres con uniformes sin insignias, sentados junto a un río. Él era uno de ellos. Este era mi equipo. Titán. Éramos 4. Hoy no sé si quedo solo, o si alguien ha vuelto a mover las piezas. Los 5 hombres lo escuchaban con el respeto de quien asiste a una clase sobre el pasado que nunca les enseñaron. «No se trata de venganza», dijo Lorenzo. «Se trata de memoria, de cerrar lo que quedó abierto». Y así, sin declararlo oficialmente, nació algo nuevo. No una unidad, no una operación, una promesa. La semana siguiente transcurrió en una calma tensa, como la que precede a una tormenta. Lorenzo, más silencioso que nunca, comenzó a aparecer con carpetas, mapas antiguos y un viejo cuaderno de notas escritas en clave. Nadie le preguntaba cómo había conseguido todo aquello. En el fondo, los 5 operadores sabían que estaban siendo arrastrados a un terreno que no comprendían del todo, pero del cual ya no podían salir. Se reunían por las noches en una nave abandonada en las afueras de 2 Hermanas, lejos de miradas curiosas y satélites. Allí, Lorenzo comenzó a entrenarlos, no físicamente, sino mentalmente. Les hablaba de operaciones que habían terminado antes de empezar, de decisiones que no aparecían en ningún reglamento, de la delgada línea entre misión cumplida y catástrofe internacional. «Esto no es un juego», decía con voz grave. «Si alguien más ha recibido una caja como la mía, eso significa que se ha reactivado el protocolo Sombras. Y si ese protocolo ha vuelto, estamos hablando de algo que podría hundir gobiernos, cambiar alianzas o provocar una guerra que nadie quiere firmar». Jorge tomó nota de cada palabra. El resto lo hacía también. Sabían que lo que se decía en esa nave no debía salir de allí. Una noche, tras una sesión de análisis de rutas de exfiltración y puntos ciegos en puertos españoles, Lorenzo mostró un mapa de Marruecos. Señaló un punto en el norte, cerca de la frontera con Ceuta. Aquí desapareció el último contacto de Titán hace 4 días. Su nombre en clave era Lince. Tenía 74 años. Si estaba allí, no era turismo. «¿Y si ya es tarde?», preguntó Ramiro. «Entonces al menos sabremos que esto es real», respondió Lorenzo. «Y si lo es, no podemos quedarnos mirando». No otra vez. Esa misma noche, recibió una llamada cifrada desde un número francés. Una voz distorsionada, breve, le dijo solo esto: «La cosecha comenzó. Hay otro portador». Terminal 2, Lyon. Día 17. Código: Granada. Lorenzo colgó. Miró a los jóvenes.
El momento había llegado. El juego había dejado de ser teoría. Preparaos, salimos en 3 días, equipamiento civil, sin rastros. Esto no va a ser una operación oficial. Si nos descubren, nadie nos va a reclamar. Jorge levantó la vista. ¿Y si no volvemos? Lorenzo sonrió con un dejo de amargura. Entonces alguien tendrá que seguir escribiendo la historia. Así comenzó la travesía, no como soldados, no como espías, sino como sombras que habían decidido moverse cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Y en algún rincón del sur de Europa, alguien más abría una caja idéntica, otra pistola, otra carta. Titán había vuelto, aunque nadie lo supiera aún. El vuelo a Lyon fue silencioso. Jorge, Ramiro y los demás iban vestidos como turistas comunes, sin insignias, sin placas, sin historia. Lorenzo, sentado junto a la ventanilla, no dormía. Su mirada estaba clavada en el cielo que empezaba a teñirse de naranja. Llevaba décadas sin salir de España. Y sin embargo, aquel horizonte no le parecía ajeno. Le recordaba que las sombras, tarde o temprano, siempre regresan. En el aeropuerto todo fue rápido. Se dirigieron al Terminal 2, al punto de encuentro marcado. Era un café anodino, lleno de ejecutivos y viajeros con prisa. Jorge reconoció al contacto en cuanto lo vio. Un hombre de unos 60 años, piel oscura, mirada alerta. Llevaba una bufanda roja y sostenía una novela de Marguerite Duras. La señal convenida. Lorenzo se acercó sin disimulo. Se sentó frente a él. «Granada», dijo sin rodeos. El hombre cerró el libro y lo deslizó hacia él. «La tierra tiembla», respondió completando la contraseña. Dentro del libro, en una página hueca, había una llave USB y una tarjeta con coordenadas. El contacto se levantó y desapareció entre la multitud. Nadie lo siguió. De vuelta en el hostal donde se alojaban, analizaron el contenido del USB, videos codificados, registros biométricos, listas de nombres, una operación activa bajo bandera no identificada, secuestros, eliminaciones selectivas. Todos los indicios apuntaban a una célula desconocida que operaba entre el sur de Francia y el norte de África. El nombre que se repetía en varios archivos: La Cosecha. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró Jorge. Lorenzo asintió. Su rostro era de piedra. «No es una operación. Es un experimento. Y están usando viejas redes como escudo. Algunas de las nuestras». En ese momento, uno de los vídeos se congeló en una imagen. Una figura encapuchada, hablando en árabe dialectal, pero con acento claramente europeo. A su lado, un hombre de espaldas llevaba un parche cosido al hombro. Era el mismo símbolo de Titán, pero modificado. Oscurecido. Corrompido. «Ese no es uno de los nuestros», dijo Lorenzo en voz baja. «Pero sabe lo que fuimos, y está intentando reconstruirlo». A su manera, los 5 operadores comprendieron entonces que no se trataba de una misión de rescate, ni siquiera de una investigación. Estaban ante un legado pervertido. Alguien había tomado los restos de lo que un día fue Titán y los había convertido en algo nuevo, algo sin control, algo que debía ser detenido. Esa noche, Lorenzo escribió una sola frase en su cuaderno, bajo el nombre de la operación: recuperar el silencio. Al día siguiente, partieron hacia las coordenadas, sin órdenes, sin respaldo, solo con la certeza de que la historia no puede borrarse, pero sí corregirse. El mundo jamás sabrá lo que ocurrió en aquellos días entre las montañas del Rif y las calles ocultas de Lyon, pero alguien lo contó, con palabras firmes, con memoria limpia. Historias como la de Lorenzo Álvarez no buscan aplausos, solo justicia. Y si te conmovió su historia, suscríbete al canal, deja un comentario y comparte este video, para que nunca olvidemos a los que lucharon en silencio.